Los mercados llegan nuevamente a máximos históricos. Aparentemente ya nos recuperamos de la crisis causada por el virus y la cuarentena. Y así vemos señales positivas, como la reducción del desempleo y de las quiebras de empresas. Pero simultáneamente varios inversionistas y economistas empiezan a advertir que esto es solo una ilusión y realmente estamos viviendo un experimento económico secreto a nivel global por parte de los gobiernos que, si resulta bien, nos llevaría a la próxima era dorada de abundancia. Pero si sale mal, llevaría al colapso total de las economías a nivel mundial. ¿Cuál es la causa principal? La llamada impresión de dinero masiva que han estado haciendo los gobiernos, que parecen no creer en la posibilidad real de la hiperinflación, a pesar de lo que muestra la historia con Venezuela, Argentina, Zimbabue, Alemania e incluso China. Esto, advierte Robert Kiyosaki, está provocando una masiva burbuja en todos los activos en todos los países del mundo. Bienes raíces, bolsa de valores, criptomonedas, etcétera, etcétera. Y a esto se une Michael Burry, el inversionista retratado en la película The Big Short, La Gran Apuesta, quien predijo la grave crisis de 2008 y con esa información clave a la que nadie hacía caso ganó millones y millones de dólares porque sabía exactamente en qué invertir. Recientemente le apostó a la caída de las acciones de Tesla y tuvo razón. Y le apostó también a la caída temporal en el precio de Bitcoin y tuvo razón también en su momento. Para analizar qué ha sucedido en crisis anteriores, determinar qué va a suceder a partir de ahora y revelarte las mejores oportunidades de inversión para protegerte y ganar con esta crisis, decidí invitar a Ramón Liranzo, inversionista global de Yo Puedo Invertir, y si te quedas hasta el final te regalaré la fórmula que estoy utilizando para protegerme y aprovechar al máximo la próxima crisis. Fórmula que Ramón, mi asesor, ha estado utilizando durante años para seguir creciendo su patrimonio, pase lo que pase en la economía. Preparamos algo muy especial para ti. La gente siempre me pregunta, ¿qué está pasando en los mercados? Es simple, la mayor burbuja especulativa de la historia en todas las cosas. Eso dijo Michael Burry. Y para entender qué está pasando hoy, nos tenemos que remontar a la China de hace bastantes siglos atrás. Seguramente habrás escuchado que en China se inventó el papel moneda, que facilitaba muchísimo los intercambios comerciales en comparación con metales como el oro y la plata. Y con esto a los gobernantes se les ocurrió algo, que vendría a ser, sin darse cuenta, un gran experimento económico. Se trataba de la dinastía Yuan, fundada por el famoso Genghis Khan, emperador del Imperio Mongol. La teoría de esta dinastía era que, al ser los únicos que emitían oficialmente estos billetes, podían simplemente imprimir más para financiar su expansión militar. Pero el resultado fue la hiperinflación y empobrecimiento de la población, siendo esta una de las causas de la caída del imperio. Y estos resultados se han visto en otros países también. Se habla mucho de Alemania, que imprimía dinero para pagar sus deudas luego de la Primera Guerra Mundial. También se menciona Zimbabue, Venezuela, Argentina. Y esto nos lleva al día de hoy, cuando se está aplicando esta teoría en todo el mundo. ¿Estamos entonces al borde de un colapso total? Veamos lo que nos comenta Ramón Liranzo. Definitivamente estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, muy estresante, y hay muchas teorías apocalípticas por ahí que están diciendo que el mundo se está acabando y demás. Y definitivamente sí hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que están distorsionando los mercados y que pueden preocupar de si se están creando burbujas en diferentes clases de activos, si están formando burbujas en la parte de las criptomonedas, si hay burbujas en la parte de las acciones que están sobrevaluadas, que si le evaluamos, por ejemplo, con estos indicadores del famoso P/E-Shiller Ratio, que es el ratio de Robert Shiller, uno de los premios Nobel de Economía, que básicamente ajusta, digamos, el precio del mercado en base a los ingresos que tienen esas compañías que representan el mercado. Y a niveles actuales, pues, están prácticamente a los picos históricos de crisis pasada. Entonces, se está pensando mucho de si esto definitivamente es un indicador de que estamos en una burbuja y de que todo va a explotar. Básicamente, el problema con esto es que predecir lo que va a pasar a futuro es muy difícil. Y aunque estos indicadores han, digamos que más o menos indicado de que estamos en territorio peligroso en los mercados y demás, necesariamente no son bolas de cristal y que nos van a decir que definitivamente todo se acabó. Sí, definitivamente, todo el mercado tiene muchas distorsiones. Y básicamente yo creo que podríamos resumirlas en tres. Primero tenemos el asunto de la especulación. El asunto de que toda esta tecnología que tenemos acceso hoy en día es buenísimo, que se ha democratizado las inversiones, donde todo el mundo, de cualquier parte del mundo, con un simple celular que prácticamente todos tenemos el día de hoy, podemos comprar y vender una cantidad infinita de activos. Y eso es buenísimo, pero al mismo tiempo, de repente crea en las personas la intención de hacerse de dinero rápido, de no invertir con conciencia, sino de apostar a que me voy a hacer rico rápidamente.
Y esto históricamente tiene un impacto en la creación de las burbujas, porque se crea una especulación de el FOMO, el Fear of Missing Out, el asunto de que, bueno, si mi primo, mi tío, mi vecino hicieron dinero, me estoy quedando atrás, ¿qué está pasando? Entonces yo tengo que entrar, tengo que comprar. Y eso va inflando y inflando el precio. Y es lo que quizá Robert Shiller menciona con su famosa frase Irrational Exuberance, exuberancia irracional, donde explica que esta parte psicológica del inversionista puede inflar los precios por encima del valor real de los activos como tal. Y son frases que vienen desde la época de John Maynard Keynes, aquello de animal spirits, de los espíritus o el ánima de las especies, de los animales, o sea, donde nuestras emociones también dirigen, digamos, lo que son nuestros comportamientos. Entonces ese es un elemento de distorsión que preocupa el día de hoy. Si definitivamente esto está afectando tanto los mercados que podemos estar en una burbuja. Un segundo elemento es el asunto, efectivamente, de que para hacer frente a la pandemia hay una baja de las tasas de política monetaria a través prácticamente de todos los países del mundo para poder enfrentar la crisis económica que destapó la pandemia y que todavía estamos sufriendo y tratando de salir de ella, y al mismo tiempo la impresión de dinero. Entonces viene ahí el asunto del efecto de la inflación, y esto crea otra distorsión en el mercado, donde estas bajas tasas, de repente uno dice, ok, el inversionista tradicional, seguro, que está buscando, más conservador, que está buscando invertir solamente en bonos, en renta fija y tener esto claro aquí, se encuentra con que unos bonos del Tesoro de Estados Unidos están pagando un 1 y pico por ciento, quizá llega a un 2%, algunos a muy largo plazo, pero la inflación está en un 4%. Prácticamente estoy garantizando de que voy a perder dinero, o sea, a nivel real, ¿no? Fuera de la inflación. Entonces, ¿qué hago? Entonces, todo el mundo comienza a moverse a las acciones, y a mucha gente le preocupa eso. Entonces, si todo ese flujo de dinero hacia las acciones las está haciendo crecer más de la cuenta, y están entrando también entonces en una burbuja. Ahí entonces se mete también el asunto de los precios de las bienes raíces, como tú bien has tratado en otros videos, y creo que tienes por ahí más contenido que vendrá con esa parte, de que definitivamente estamos viendo un incremento del valor de las viviendas y de las bienes raíces, esas inversiones. Pero la pregunta ¿es sostenible? ¿Vendrá luego una crisis y se devolverá para atrás? Entonces hay dos vertientes ahí, Gabriel. Personas que dicen, bueno, es el momento de aprovechar la colina, ¿no? La subida, y aprovechar esta oportunidad. Y otros dicen, no, yo reservo mi dinero aquí a ver entonces cuando bajen, porque eso se va a ir hacia la baja. Entonces, ¿quién va a ganar? Y por otro lado, muchos otros inversionistas dicen, Dios mío, ¿dónde me resguardo? Porque ni acciones, ni bonos, bienes raíces me dan miedo también. Me voy a efectivo y pongo todo mi dinero en efectivo, pero entonces tengo la inflación. ¿Qué hacemos? Definitivamente son tiempos bien complicados. Y la tercera distorsión que tenemos es que definitivamente la misma pandemia ha creado este asunto de distorsión en la oferta y la demanda, porque estos lockdowns, estos encierros que hemos tenido y estas restricciones de poder salir, de poder abrir negocios y demás, tienen un impacto tanto en la oferta como en la demanda. Entonces es difícil poder determinar qué hacer en este momento y cómo ganarle a esta situación. Pero yo creo que tenemos cierta salida por ahí para poder sobrellevar esta situación como tal. Pero entonces, si tratamos de predecir o proyectar qué es lo que puede pasar hacia el futuro, y viendo esto, lo que están diciendo los inversionistas, para analizar el futuro tenemos que ver un poquito hacia el pasado también, qué ha pasado en las últimas crisis también, qué ha pasado recientemente, y en función de eso, qué podemos esperar. Entonces, ¿qué lecciones podemos tomar de los últimos años? Bueno, de los últimos años yo diría lo siguiente: la gente cuando habla del mercado y habla de las inversiones, habla de las acciones y demás, entiende que fluctúa mucho, y es así, las inversiones fluctúan, pero lo que yo me he dado cuenta es que la gente entiende que ese tipo de inversiones es lo único que fluctúa, que más nada fluctúa, y realmente no es así. El problema está en que yo creo en que la cantidad de información que tenemos del mercado y la información al segundo o al microsegundo de los precios de todas las acciones nos permiten o nos hacen mucho más visible esa fluctuación, y entonces nos da miedo por toda esta información. Pero tu casa, tu vehículo, todos los activos que tú tienes fluctúan. Los fondos de inversión en nuestros países localmente, en nuestros países latinoamericanos, fluctúan. Todas las inversiones, todos los activos fluctúan. Bien, hasta la misma economía fluctúa y tiene picos de inflación y se devuelve y demás, y hay crecimiento del Producto Interno Bruto y se devuelve y demás. Entonces, tenemos que entender esta parte de la fluctuación.
Y es lo que ha pasado históricamente. Si uno se va atrás, por ejemplo, siempre se habla de la crisis más famosa, que siempre se hace mucha referencia, es la Gran Depresión, final de los años 20, donde efectivamente hubo una combinación que siempre decimos, el mercado y la economía están relacionados, pero no son la misma cosa. Pero en ese momento se dio efectivamente que tanto hubo una depresión, hubo un problema en la economía como tal, pero al mismo tiempo también hubo una caída muy fuerte del mercado, específicamente de las 500 compañías o del mercado accionario de Estados Unidos específicamente, donde en un periodo de unos, no sé si fueron 3 o 5 años hacia la baja, llegó a caer un 80%, una caída espectacular, y donde tardó muchos años, prácticamente décadas, para poder lograr recuperar a su punto pico. Esta crisis, es lo que yo muchas veces quiero que la gente como que vea la foto grande, esa crisis, tanto económica como a nivel del mercado, destapó una cantidad de regulaciones y de nuevas formas de ver el mercado y de acciones y demás que se llevan a la práctica para poder seguir aprendiendo, porque la economía no se aprende en libros solamente, o sea, hay que ponerla en práctica e irla ajustando. Se crearon una cantidad de regulaciones de instituciones incluso para poder manejar mejor las crisis y las fluctuaciones normales de la economía. Y es así como luego de ese año no se han tenido caídas tan fuertes como esta, más que, claro, en eventos puntuales de los 90, con la guerra de Irak, por ejemplo, la guerra del Medio Oriente y demás, con el año 2000, por ejemplo, con esto que fue muy manejado de nuevo por los animal spirits, por la obsesividad y por la sobreoptimismo de las acciones de tecnología en Estados Unidos, donde se sobrevaluaron porque todo el mundo de nuevo pensaba que se estaba perdiendo de algo. Tocó pico en el año 2000 y algo, y por 3 años el S&P 500, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, o ese índice, ese mercado completo, cayó por 3 años consecutivos, bastante. Luego tenemos otro evento histórico que se refiere mucho, y es la crisis hipotecaria que se dio en el 2008, que prácticamente afectó a todo el mundo, porque fue un asunto que se, digamos, esparció a través de los sectores financieros y afectó el sistema financiero como tal también, y esto entonces llevó a una caída de un 50%, una caída muy importante también. ¿Qué aprendemos de ahí? Estos son eventos muy graves que no necesariamente se dan regularmente y son importantes e históricos, y donde todas estas caídas estamos hablando del pico más alto al pico más bajo. Cuando yo hablo de un 50%, es que si tú hubieras entrado en el pico más alto reciente de ese momento, en el 2008, 2007, por ahí, hasta febrero del 2009 más o menos, al pico más bajo, tú necesariamente no vas a experimentar una caída así, a menos que tú no pongas todo tu dinero en ese momento, específicamente en el pico, y esperes salir y sacar todo tu dinero en el pico más bajo. Otra cosa importante, histórica a tomar en cuenta, es que correcciones y bear markets suceden en el mercado regularmente. Correcciones, estamos hablando de una caída de 10% o más, se dan en promedio cada 8 o 12 meses. O sea que tú estás hablando de que prácticamente todos los años tú tienes ese sustito que tiene que estar esperando por ahí de una caída de un 10% o más. No quiere decir que tú no puedas durar hasta 24 meses sin ver una corrección. Estamos hablando de que en promedio tú vas a tener ese sustito entre 8 y 12 meses. Bear markets, que son caídas o mercados a la baja de 20% o más, se dan aproximadamente cada 7 años, más o menos. De nuevo, eso no quiere decir que no pasen 10 años hasta 15 sin un bear market, pero en promedio eso se da. Hay que aprender de que esa es la forma en que funciona el mercado, y de ahí aprendemos de la historia. Otro punto muy importante, Gabriel, a tomar en cuenta es que tenemos una sobreobsesión, yo considero, con el mercado de Estados Unidos, y solamente hablamos de él. Entonces, estas correcciones y estos puntos, estos ejemplos históricos son exclusivamente de un tipo de activo, que son acciones en un solo mercado, que es Estados Unidos. Inmediatamente salimos de ahí, entonces las cosas se ven un poquito diferentes. No quiere decir que van a ser mejor o peor, sino que debemos tratar de diversificar y de ver el mundo no solamente en los activos de Estados Unidos. Y ahí viene lo particular del terror actual que se está viendo entre muchos destacados inversionistas.
No es solo la bolsa, sino todos los activos. Michael Burry en particular, a pesar de que no acierta el 100% de las veces, claro está, durante los 8 años que manejó su fondo de inversión tuvo una rentabilidad neta de 472.4%, extraordinariamente superior al 5.2% del mercado. Y por eso es que muchos le están prestando atención. Se está planteando que se trata de un colapso total en todos los activos y todas las economías del mundo. ¿Tiene sentido que algo así suceda realmente? Pero sí hay un elemento importante de Michael Burry. Siempre se dice que cuando hay crisis y hay incertidumbre en los mercados y los inversionistas están nerviosos y demás, entran en pánico. Cuando hay sangre en la calle, como dicen por ahí otros inversionistas, se dice que la correlación de los activos se va a 1. ¿Y qué significa que se va a 1? Y la correlación es una variable que me permite identificar qué tan vinculado, qué tan al unísono van dos activos, o sea, qué tanto se mueven al mismo tiempo. Y uno trata de buscar, para diversificar, trata de buscar activos que no estén correlacionados entre ellos. Que cuando uno vaya hacia arriba, necesariamente el otro no vaya hacia abajo, o no vaya hacia, o sea, no vayan al mismo tiempo para allá. Entonces, una correlación de 0 quiere decir que no hay relación entre esos dos activos. Una correlación de 1 es que van al mismo tiempo. Cuando uno sube, el otro también. Cuando uno baja, el otro también. Una correlación de -1 es que es inversa. Cuando uno sube, el otro baja. Entonces, lo que dice Michael Burry y este dicho de que cuando hay pánico la correlación se va a 1, es que realmente la gente entra en pánico y quiere vender lo que sea que tenga en la mano y lo quiere convertir en efectivo, porque entiende que ahí es que se va a resguardar, o quizá en oro. Entonces, sí se da en momentos de crisis que tú ves que los bonos, las acciones, los bienes raíces, Bitcoin, todo de repente va hacia abajo. Pero, ¿cuál es el punto importante aquí? No todos se recuperan al mismo tiempo, ni de igual de rápido. Entonces, si yo me quedo tranquilito y aguanto y sé lo que estoy haciendo, y yo estoy diversificado, otros activos me van a apoyar. Eso es 1. Y 2, que también dentro de esta crisis, él habla de algo mundial. Y ciertamente lo que le está dando mucho pánico a la gente el día de hoy es que esto no es que Estados Unidos imprimió una cantidad de dinero, es que prácticamente el mundo entero imprime una cantidad de dinero, son todos los países. Ahora, ¿qué pasa? No todas las economías son iguales, no todos los países son iguales, no todos se van a recuperar por igual. Puede que Estados Unidos entre en una crisis, pero puede de repente que Europa entonces le vaya bien, o le vaya bien a China, que no ha estado tan afectado con este tipo de cosas. Entonces, cuando diversificas correctamente y dejamos la obsesión de solo Estados Unidos, aprovechamos ese asunto de que no todo se va a recuperar igual, ni todos los activos, ni todos los países. Pero entonces llevemos eso como a la práctica, diría yo, como aterricemos, el que nos está viendo ahora dice, bueno, ¿qué hago? Puede pasar, hay esa incertidumbre, pero entonces ¿de qué manera deberías como manejar tu dinero, vamos a decir, o colocar tu dinero para protegerte de todo esto y también aprovechar? Porque como dice, si la cuestión cae, hay que aprovechar y comprar en oferta, ¿no? Bueno, yo te diría 2 recomendaciones y para ampliar un poquito más con diversificación. Bueno, creo que tú tienes por ahí una sorpresa que nos vas a traer próximamente con un entrenamiento que tenemos en conjunto, ¿no? Ya tú más adelante hablarás un poquito de esa parte para entrar un poco más en detalle de cómo diversificar correctamente y proteger mi dinero. Primera recomendación, diversificar correctamente. Y yo te traje una gráfica y es para que veamos el efecto de la diversificación y el efecto de no obsesionarnos con un solo país y una sola economía y un solo tipo de activo. Y en esa gráfica tú vas a ver 3 líneas y una de ellas está en amarillo. Y esto está representando lo que es las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, ese famoso índice que todo el mundo sigue, con el cual se obsesiona, y cómo se comportó en el año 2000 al 2010, en esa época del 2000 al 2010, que se le llama, mucha gente no sabe, la década perdida. ¿Por qué se le llama la década perdida? Porque en ese ejemplo, si tú hubieras colocado $10,000 al inicio del 2000, para diciembre del 2009, ahí cerrando esos 10 años, tú hubieras tenido prácticamente una pérdida de un 10% en 10 años. Si lo ves así, es como que hubiera perdido un 1% anual por 10 años, ¿bien? Y en esa misma gráfica tú ves un punto muy bajo ahí que está marcando el punto más bajo de la crisis del 2008, que es febrero del 2009. Y si fuera para esa fecha que lo mides, los $10,000 que colocaste en el 2000, pues fueran solamente 5,000 y algo de dólares. O sea, hubieras perdido prácticamente más de un 40% de tu dinero estando en ese índice de las 500 compañías. Esas son cosas que pueden pasar, que han pasado y que no podemos predecir si van a pasar ahora con esta nueva crisis. Ahora, ¿cuáles son estas otras 2 gráficas que están ahí, estas otras 2 líneas? En rojo
está un simple portafolio de diversificación que es el llamado estándar 60-40 de la industria, que lo que dice es no ponga tu dinero completamente en el S&P 500, sino que coloca 60% en el S&P 500 y 40% en bonos. Bien, un portafolio agregado de bonos por otro lado. Y te das cuenta cómo a este le fue mucho mejor, terminando positivo para esos 10 años. Y de hecho, en la parte más baja del 2009, tuviera solamente un poquito por abajo de $10,000, ¿bien? O sea que te hubiera ido mucho mejor a nivel del impacto negativo de todo ese periodo. Ahora, en azul, tuve otro que le fue mucho mejor y para ese periodo del 2010 termina duplicando los $10,000. Aún el S&P 500 teniendo una época de una década perdida y llegó a ser $20,000. ¿Y qué es ese portafolio? Un portafolio diversificado de acciones y bonos, pero también de otros países, otros mercados, mercados desarrollados, mercados emergentes, donde tú estás diversificando tu dinero. Cuando una cosa va mal, necesariamente la otra no va a ir igual de mal. No estoy asegurando que le va a ir bien y que hay correlación negativa, pero mitigo el riesgo y todo se va balanceando y me permite proteger el dinero. Entonces, recomendación número 2. Usted tiene que aprender a dividir correctamente su dinero. Es como que digamos que voy a diversificar a nivel de mi liquidez. Dinero que yo pudiese requerir en los próximos 3 a 5 años no está colocado en el mercado de Estados Unidos. Estas son inversiones para largo plazo que hay que dejar trabajar, que hay que entender que tienen fluctuación y que deben ser para creación de patrimonio. Fuera de esas inversiones, yo debo tener un fondo de emergencia. Fuera del fondo de emergencia, yo también debería tener dinero quizá más cercano, más localmente, en productos de corto plazo. Estamos hablando de certificados de depósitos, de bonos del gobierno de mi país más corto plazo, de SBBs o contratos de recompra, donde yo pueda tener una liquidez que me permita soportar estas caídas. Hay un dicho que dice por ahí, Gabriel, el mercado puede mantenerse irracional más tiempo que lo que tú puedes mantenerte con liquidez. Es decir, pueden haber 2, 3, 5 años de valores negativos, digamos, en el mercado. Tú tienes que tener este otro fondo para poder soportar estas caídas por acá, para poder tener dinero para tus emergencias o dinero incluso para tus gastos regulares y demás. Si estás cerca al retiro y tú vas a utilizar este dinero para soportar tu retiro, entonces es todavía más importante que tú tengas quizá un fondo extendido de 18, 24 meses de gastos básicos, donde esto que está aquí, si se cae por 1 año, 2 años, no te afecte y puedas dormir tranquilo. Pero solo podrás dormir tranquilo realmente si logras crear patrimonio y asegurar tu futuro invirtiendo correctamente. Por eso preparamos un entrenamiento gratis donde Ramón y yo te vamos a compartir los 5 pasos específicos que estamos utilizando para protegernos y ganar con la crisis. Regístrate en el enlace que está abajo en la descripción. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.